Hola, mi nombre es Juan Andrés Vázquez y Fuentes, soy estudiante del Politécnico Internacional del tercer trimestre en Cocina Internacional. Ahorita les voy a explicar en este video, o les voy a contar un poco acerca de la cocina española. La cocina española es muy conocida actualmente, como puede ser con la cocina francesa, la cocina argentina, pero la española se destaca en algo, y es que ella tiene se divide en dos ramas, ¿sí? Una, que es la cocina tradicional, que es la cocina que llevan por años, como cualquier cocina tradicional aquí en cualquier país, como por ejemplo en Colombia, que puede ser cocinar algo con hojas envueltas en hojas de plátano, ¿sí? La cocina tradicional de España y la cocina actual, o la cocina, voy a decirlo, contemporánea, que llega a ser novedosa y cocina de autor, la cual es muy característica de España. Entonces la fusión de estas da el origen de la nueva cocina española. También cabe recalcar de que España, aunque no lo crean, antes del finales del siglo XIX no era conocido. O sea, no era como tal un estándar de gastronomía, de culinaria, sino que hasta entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX fue que comenzaron a conocer a España, ya que ahí surgió la llamada generación del 27, que la generación del 27 eran los primeros, por así decirlo, escritores que se enfocaban únicamente en la cocina, en la gastronomía, y ellos fueron los que fueron a dar a conocer la nueva cocina española que conocemos ahorita. También cabe recalcar de que la historia de España es muy importante. O sea, por ejemplo, para entender los platos que ellos tienen ahorita, es importante tener una memoria histórica o un trasfondo histórico de la historia de ellos. Como por ejemplo, se puede decir de que, uno, el descubrimiento de América, porque el descubrimiento de América fue un puente estrecho de interculturalidad, de que se comenzaron a relacionar los dos países, por así decirlo, los dos continentes. Obviamente ellos fueron unos hijos de madres y lo hicieron de todo con violencia. Pero evitando esa parte de la violencia, cabe recalcar de que España aprovechó mucho y usó muchas frutas, hortalizas, vegetales que estaban aquí mismo en América, como puede ser la papa, que más ciertas frutas. Entonces, por eso. También, otra cosa que toca tener en cuenta es que los árabes tuvieron mucha influencia en España. Muchísima. Ellos fueron los que integraron el uso del arroz. Ahorita sabemos que España es muy característica por el arroz. El arroz es una de las bases, por así decirlo. Y ellos, antes de que los árabes fueran a España, ellos tenían cultivos de arroz, pero no era, por así decirlo, usual comerlo, no, era como normal. En cambio, cuando ellos lo introdujeron, potenciaron totalmente todos los cultivos de arroz. También el uso del aceite de oliva, los árabes lo introdujeron. Ciertas hortalizas como la berenjena y entre otras, los cítricos más que todo como la naranja, limón, cosas así. Entonces los árabes también tuvieron muchísima influencia en España, como pasó también los musulmanes en Italia, que fueron los que introdujeron el trigo y fueron los que introdujeron, por así decirlo, la pasta. Fue algo así. ¿Listo? Entonces podemos concluir de que España es lo que es ahora mediante las personas las cuales los han conquistado o a los países que ellos han colonizado o los países con los que han intercambiado culturas. ¿Sí? Puede ser algo similar que sucede con Francia, que Francia tiene influencias alrededor de todo, o sea, tiene influencias en cada zona, tiene influencias, por ejemplo, en el norte de los alemanes, en el este de los belgas, o sea, hay influencias en Francia, hay influencias alemanas, belgas, italianas, españolas incluso, porque hay un plato que se llama cassoulet, que tiene mucha influencia alemana y española porque es casi como un guiso. Incluso hay otro guiso que es el pied perrat, que es una base, es por así decirlo, yo le digo como un hogao, pero tiene como base los pimientos o el pimentón morrón. Entonces, todo eso es el uso de España. España lo podría llamar yo como la madre de los guisos. ¿Listo? Entonces, bueno, otra cosa que toca hablar de España es sus técnicas de cocción.
porque cualquier país tiene por lo menos una técnica que es propia de allá, ¿sí? Podemos conocer de que en España, desde tiempos inmemoriales, ha sido una técnica que se llama el asado. El asado ha sido, voy a decirlo, patrimonio de España. A su vez, hay otro asado que es mucho más característico, que es mucho más específico de ellos, y es el asado en olla de barro. Entonces, la olla de barro es importante. Casi todas las ollas son importantes, como por ejemplo el dato curioso que les voy a soltar, es que la paella se llama paella porque en la olla, en el recipiente en el que hacían la paella como tal, se llama paella. Entonces le decidieron poner el mismo nombre que la cazuela en la que se hacía. ¿Listo? Pero bueno, volviendo al tema. Técnicas de ahí, el asado al horno o el asado como tal, el asado en cazuela de barro, o bueno, ya de barro también puede ser, el sofrito que se suele ver muchísimo en la cocina mundial y más en la cocina española, es propio de allá. También cabe recalcar que ellos utilizan la fritura con aceite de oliva. Bueno, ya sabemos que España es potencial en el uso de aceite de oliva. ¿Listo? También cabe aclarar de que... ¿De que qué? De dos... Bueno, no son como... Yo diría que son técnicas, pero también son recetas. Entonces ya vamos a pasar a las recetas. Como puede ser la pepitoria. Que la pepitoria es en sí enriquecer los jugos que suelta la carne o el pollo con yema de huevo y demás cosas. O con huevo, por así decirlo. Entonces ahí sale el pollo, la pepitoria. Y hay otro que se llama el chilindrón, que es una salsa. Es una salsa originaria allá. También cabe recalcar de que España usa 3 métodos de conservación. O sea, los usaba muchísimo. Que uno eran los encurtidos, que es una conservación por un medio ácido. Otro era la orza, que es la conservación cuando uno sumerge el alimento en un medio graso animal, ¿sí? Y 3 es el salazón, que es introducirlo en sal directa, o sea, cubrirlo de sal. No hay que confundir salazón y salmuera, ya que salmuera es la disolución de sal en el agua y se mete ahí la carne. En cambio, el salazón es cúbralo de sal, papi, cúbralo de sal. ¿Listo? Entonces, también cabe aclarar de ciertas cosas características de España, como puede ser las salsas. Sí, las salsas, hay muchas salsas españolas, como puede ser la majonesa, el alioli, que es, por los que no saben, el alioli es la misma mayonesa, pero en vez de hacerlo con aceite de girasol o otro aceite, se hace con aceite de oliva, ¿sí? Es como más fino. También hay una que se llama el ajo arrinero, arriero. Esa salsa me llamó muchísimo la atención porque tiene como base las patatas y el ajo, ¿sí? También hay uno que es el ajo cabanil, si mal no estoy, y uno que me pareció muy chistoso que era el atascaburras, que por si no lo saben aquí lo tengo anotado, es cuando ellos, todas estas salsas, el ajo cabañil, el ajo arriero y el atascaburras se hacen a partir de mortero. Y el atascaburras es cuando se machaca la patata cocida, se le echa aceite de oliva, ajo, unos huevos y se echa bacalao que haya sido anteriormente conservado en salazón. Entonces el nombre está como muy curioso, ¿no? También otro platillo característico de allí son los bocadillos. Y usted dirá, ¿los bocadillos como los que conocemos aquí en Colombia? No, no es el dulce. Allá se le da la denominación a bocadillo como un bocadillito, ¿sí? Como puede ser un sándwichito. Aunque ahí mayormente el bocadillo es un sándwich. Entonces hay muchos bocadillos, como puede ser el pepito de ternera, que en pocas palabras, todos estos panes se hacen con pan de corteza, como puede ser el baguette. ¿Listo? Entonces, uno de ellos es la pepita de ternera, la cual en pocas palabras es carne de ternera y ya. Todo esto se sirve caliente. También está la pringa andaluza, que eso me parece curioso, que es que se supone que cuando usted hace una carne en un guiso, la pringa es como ellos le dicen, la desmenuzan y la sirven como si fueran tapas. Bueno, esto es otra cosa de hablar, pero la sirven como si fueran tapas. Entonces esa es la pringa andaluza de Andalucía, ¿sí? También otra cosa que hay que hablar es de las tapas. Las tapas son importantísimas allá. Puede ser un aperitivo el cual
va a abrir el paladar del comensal. ¿Listo? Las tapas, si mal no estoy, son comidas pequeñas, ¿sí? Mayormente es un pan y algo arriba. ¿Listo? Entonces podríamos decir incluso que es un entremés, aunque yo diría que es más como una entrada. Pero bueno, estas mayormente se suelen acompañar con vino, ¿sí? Con vino tinto. Incluso hay sectores en el norte de España que tú por comprar una bebida, cualquier bebida, te viene acompañada con tapas. No sé, tapas de bacalao, tapas de calamar, tapas de jamón ibérico, jamón serrano. Hay muchas tapas. O sea, es como decir sándwich. Puede haber un sándwich de queso, sándwich jamón con queso, sándwich y así, en total. ¿Listo? También toca hablar de los platillos característicos. ¿Listo? Los platillos característicos de allá, que puede ser el arroz negro, que el arroz negro es muy importante porque ellos lo que hacen es colorarlo. O sea, el color negro se lo da la tinta de calamar. O sea, es impresionante. También toca hablar de la paella. Como... Ah, no lo dije anteriormente, pero bueno. La paella es algo característico. O sea, introdujeron los árabes el arroz. Inicialmente la paella era arroz, tinta de calamar. Tinta de calamar no, sino aceite de oliva y azafrán. Por si no lo he mencionado antes, el azafrán es muy, muy importante. Lo usan muchísimo en España. Y además, como dato curioso, es que antes el azafrán no lo usaban en la comida, sino lo usaban en tintes de ropa, ¿sí? Entonces dieron cuenta de que servía mejor, ¿sí? Tenía un uso muchísimo mejor en la cocina. Y ese azafrán es lo que le da el color característico a la paella de España. O también la más conocida, la paella valenciana, que puede ser como la insignia, por así decirlo. Entonces, por eso. Bueno, entonces también, por último, voy a aclarar ciertos platos y ciertos ingredientes que son importantes de España, ¿listo? Toca también aclarar una cosa, y es que España tiene... La cocina de España es muy, muy, muy original y mezclada. ¿Por qué? Porque aportan los ingredientes que se pueden tener en cultivos y los ingredientes que se pueden obtener en puertos, en mar, en bahías. Entonces, esa mezcla de los dos, como se puede ver principalmente en la paella, hace un choque, una gama de sabores, de colores, de aromas, de texturas impresionantes. ¿Listo? Ciertos ingredientes que son muy usados allá, como dije, el aceite de oliva, el azafrán, el pimentón de vera. Si mal no estoy, que el pimentón de vera es, por así decirlo, la molienda, o sí, el molido de muchos pimentones originarios de allá. O no originarios, sino de que se cultivan allá. Todos molidos al mismo tiempo. Podríamos decir que tiene como el mismo propósito que un garam masala, que es juntar cosas, ¿sí? Entonces eso se basa el pimentón de la vera. También está el arroz, el pulpo, los mariscos en general, todo eso. Y ciertas verduras como la berenjena, también se come muchísimo. Ahora vamos con los platos. Platos característicos de España. El pulpo a la gallega, como les dije, el arroz negro, la paella valenciana, la tortilla de papa, el gazpacho, entre otros, ¿sí? Porque uno puede seguir aclarando, por ejemplo, los bocadillos también son un plato original de allá, o bueno, sí, podemos decir un alimento originario de allá. Las tapas, como dije anteriormente, son algo originario de allá. También toca aclarar es que este tiene una alta gama de quesos y de vinos, incluso asemejándose al nivel de Francia, que como sabemos, Francia es característico mucho, o sea, es muy conocido por sus quesos, porque incluso entre los tiempos de la comida, después del aperitivo o de la entrada, se suele comer un entremés que se basa en queso y vino. Entonces, bueno, ciertos cultivos o ciertos quesos que se producen en Francia pueden ser el Camembert, el Prat, el Roquefort, que es el mismo queso azul. Pero bueno, no estamos hablando de Francia, sino que España también tiene una gran alta gama de quesos y de vinos. ¿Listo? Entonces, como sabemos, alejándonos un poco de este tema y ya diciendo, como por así decirlo, lo último acerca de España, y es que en España está el cocinero Adrià, no me acuerdo el apellido, el cual podría ser el que introdujo la cocina molecular al mundo, por así decirlo.
Entonces ese cocinero ahora es mundialmente conocido. Y ya, eso es por último. Muchas gracias por poner atención, espero que les haya servido este video. Entonces nos vemos en otra. Hasta luego.